Cada pelea activa la cuenta regresiva en las redes sociales de mi novio. Un vestigio de nuestra estúpida regla de 3 días de silencio. Equivalen a ruptura. Durante 10 años la ha usado como arma. Cuando se saltó nuestra cita número 67 para casarnos en el juzgado y en cambio ayudó a su amiga de la infancia recién divorciada y luego publicó su certificado de matrimonio. Finalmente perdí el control. Le di me gusta a la publicación y les deseé lo mejor. Su furia explotó. Brittany compartió la publicación por accidente. Tienes que ser tan mezquina. Ella está frágil ahora. Es solo papeleo. Me casaré contigo cuando ella esté estable. Discúlpate ahora. Esta vez colgué. La cuenta regresiva comenzó otra vez, pero no hubo mensajes desesperados ni súplicas frente a su puerta. Solo mi renuncia enviada. Listo. Después de colgarle una docena de llamadas, finalmente me envió un mensaje. Su paciencia se había agotado. Brooke, tienes mucho descaro. Colgarme. ¿Crees que tienes la razón aquí? Tienes 5 minutos para publicar una disculpa o se acabó. 10 años juntos. Y había oído amenazas así 100 veces. Siempre era yo la que cedía, la que rogaba perdón. Esta fue la primera vez que simplemente colgué. Cuando no respondí, Derek empezó la cuenta regresiva en sus redes. Sabía cuánto lo amaba y lo usaba en mi contra. Cada pelea iniciaba el reloj sumando presión. Durante 10 años, esa regla tonta fue su correa, y yo siempre era la que regresaba justo antes de que el tiempo se acabara. Pero ahora estoy cansada de ser manipulada. Poco después de la publicación de Derek, Brittany, la amiga de la infancia, hizo una publicación propia etiquetándome específicamente. Solo una pequeña broma con Derek que hice pública por accidente. No pensé que Brooke se molestaría tanto. Supongo que ni siquiera debería hablarle más. Me da miedo provocarla. Derek, que rara vez revisaba sus redes, fue el primero en darle me gusta. Es un problema de ella. Brittany, no te culpes. ¿Y por qué deberías esconderlo? Si quieres publicar algo, hazlo. Ese alguien, por supuesto, era yo. Nuestros amigos en común, cuyas empresas dependían del bufete de Derek, no tardaron en unirse. Brooke es tan mezquina. No dejes que alguien así te afecte. Brittany, con razón Derek no se quiere casar con ella. Yo tampoco me casaría con una mujer tan insegura. Solté una risa amarga. Derek haría lo que fuera por defender a Brittany, aterrorizado de que se sintiera siquiera un poco incómoda. Pero a mí, su novia de 10 años, siempre me recibía con indiferencia. Brittany podía estornudar, y él cancelaba nuestra cita en el juzgado. Yo me quejaba, y él se enojaba más que yo, acusándome de controladora y mezquina. Pero ahora que finalmente lo había soltado, y los había felicitado, volvía con amenazas y cuentas regresivas, exigiendo disculpas. Nunca se trató de tener o no razón. La balanza de su afecto había caído hace mucho. Señora, el hombre cuyo ID usted proporcionó ya está casado. ¿Quiere cambiar el solicitante? La funcionaria me miró con lástima. Tomé el ID de vuelta y sonreí. Es algo en lo que pensaré. La joven pareja detrás de mí aplaudió mientras salía de la fila. Era San Valentín, y las citas en el registro civil eran muy codiciadas. Había esperado horas solo para conseguir ese turno, pero ahora mirando el formulario de registro en mi mano, lo rompí en pedazos sin pensarlo, y lo tiré a la basura. Había llenado ese formulario 67 veces, le había dado 67 oportunidades. Siempre llegaba temprano, llena de esperanza, observando a las parejas felices mientras esperaba que él llegara. Y cada vez, justo antes de nuestra cita, él llamaba con una excusa. El bufete estaba ocupado. Un cliente en crisis. Brooke, son vidas humanas. ¿Quieres que los abandone por un pedazo de papel? ¿Cómo puede ser tan egoísta? Nunca supo que después de dejarme por Brittany, ella me enviaba mensajes burlones. La comida de Derek es increíble. Apuesto a que nunca la has probado, ¿verdad? Hoy caminé un poco de más y Derek estaba tan preocupado que me compró un auto de lujo. Tú sigues usando bicicletas públicas, ¿cierto? Y ahora, incluso había tramitado una licencia de matrimonio con ella. Era hora de que nuestra historia terminara. Apenas salí del edificio municipal, recibí una notificación. Mi solicitud de renuncia había sido rechazada. RRHH me dijo que Derek no había ido a la oficina en días y que no podía aprobarla. Me dieron una dirección y me pidieron que lo encontrara. Apreté los dientes y fui. La dirección era un salón de billar. Brittany había publicado que quería aprender a jugar y Derek, el adicto al trabajo, aparentemente se había saltado varios días de oficina para enseñarle. Cuando lo encontré, estaba inclinado sobre Brittany, guiando su tiro, sus cuerpos muy cerca. Al verme, Brittany dibujó una sonrisa burlona. Algunos compañeros del bufete me vieron y se acercaron. Miren quién vino por el jefe, les dije. La cuenta regresiva de 3 días ni duró 1. Vino arrastrándose. Nuestro jefe la tiene bien domada. Una palabra suya y ella se arrodilla. Está bien, paguen la apuesta. Fruncí el ceño. Ya había oído sus burlas antes, pero esta vez no reaccioné. No finjas, Brooke. Todos saben que eres la fan número 1 de Derek. Ni siquiera lo dejaría si te prendiera fuego. Los ignoré y tiré mis papeles de renuncia sobre la mesa. Derek, fírmalo. Iba a mirar los papeles cuando Brittany gimió. Derek, amor, ¿cómo hago el tiro? Él dejó los papeles, sacó su sello personal del bolsillo de Brittany y me lo arrojó. Fírmalo tú misma y no me molestes mientras le enseño a Brittany. Derek era obsesivo con su privacidad. Nunca me dejó tocar su caja fuerte. Protegía su celular como si guardara secretos de estado y su sello personal jamás lo perdía de vista. Pero ahora se lo había dado a Brittany. Estaba tan absorto en su cita
señorita que ni se preocupó por un documento oficial. Sujeté la carta de renuncia sellada, sintiendo que el viento aullaba en el abismo de mi pecho. Me giré para irme, pero Derek me llamó. Brittany está ocupada estos días. ¿Puedes encargarte de sus casos? Me lanzó una pila de expedientes, cada uno con solo un título. Había perdido la cuenta de cuántas veces me había pedido hacer el trabajo de Brittany. Cada vez ella se llevaba el crédito, pero si cometía un error bajo esa carga, toda la culpa era mía. A veces me negaba, y entonces él me acusaba de no preocuparme por él ni por la firma, de decepcionarlo. Decía que si no lo hacía yo, tendría que hacerlo él mismo, y yo, preocupada por su salud, siempre cedía. Todos mis sacrificios solo me ganaban su desprecio y más órdenes. Pero ahora era una ex empleada. Los problemas del bufete ya no eran míos. No, ya dije que mis palabras se interrumpieron con el patético gemido de Brittany. Derek, está bien. Si Brooke no quiere, puedo hacerlo yo. Acabas de divorciarte, dijo Derek, lleno de compasión. No estás en condiciones de trabajar. Ve a divertirte. No te preocupes por nada. Luego me miró de nuevo, su tono helado. Ya la has molestado suficiente con tu truco en las redes. Te estoy dando la oportunidad de compensarla y te niegas. Si sigues así en 3 días, ni aunque quieras volver. Solté una risa amarga. Cuando mi madre murió de forma inesperada, colapsé del dolor varias veces. Todo lo que Derek dijo fue: contrólate y llega puntual. La firma te necesita. Pero Brittany, que llevaba 2 años divorciada, aún podía usar el "no me siento bien" como excusa para no trabajar. Por mí está bien, no me importa. Me giré para irme. Derek tenía la cara llena de asombro. Los colegas estaban igual de impactados. En serio se va. Brittany solo se rió. Ay, Brooke, si no quieres trabajar, dilo. No necesitas hacértela difícil. Sus palabras hicieron que Derek se relajara. Su tono se suavizó. Está bien, Brooke. Sé que te he descuidado. Sé buena chica. Termina el trabajo de Brittany y en 3 días iremos a sacar nuestra licencia. Sí, otra promesa vacía, pero esta vez no tenía apetito para más. No respondí. Simplemente me fui. Los colegas reanudaron sus comentarios venenosos. Mírala fingiendo ser fuerte. Ya verán. Mañana mismo volverá, rogando. Un pensamiento travieso cruzó por mi mente. Quería verlos perder. Sonreí con desprecio y les dije: perfecto, entonces esperen y verán. Una vez que se formalizó mi renuncia, fui directamente a la empresa de mi mejor amiga. En el mundo legal, los clientes siguen al abogado, no al bufete. Mi amiga estaba tan emocionada de tener a una abogada de primer nivel como yo en su equipo que casi se arrodilla para recibirme. Me ofreció 10 veces mi antiguo salario y una villa. Finalmente me mudé de mi pequeño y destartalado apartamento. Muchos de mis antiguos clientes se habían sorprendido al enterarse de que una abogada galardonada vivía en un lugar tan pobre. Siempre lo disimulaba diciendo que no era materialista. La verdad era que había aceptado un salario de nivel junior durante años para ayudar a crecer el bufete de Derek. Al principio, él estaba agradecido. Luego empezó a darlo por sentado. Cuando se rompió la calefacción de mi apartamento un invierno y le pedí ayuda para reemplazarla, me llamó derrochadora. Me acusó de ser una interesada, pero por Brittany le compraba una mansión sin pensarlo. Hasta el perro de Brittany tenía una casita con calefacción. El día que me mudaba, me crucé con Derek y Brittany. Sus padres estaban con ellos. Los 4 estaban teniendo una cena familiar feliz en un restaurante de lujo. Me congelé. Recordé la primera vez que fui a casa de Derek. Llevé regalos, pero sus padres me sirvieron un plato lleno de sobras. Cuando con algo de incomodidad sugerí salir a cenar, me acusaron de ser una aprovechada, una derrochadora que vivía a costa de su hijo. Al final terminé cocinando para toda la familia, y después de preparar un festín, la madre de Derek golpeó los palillos sobre la mesa y dijo que mi comida estaba demasiado salada. Solo los campesinos que hacen trabajo físico comen así. Se burló. Justo lo que esperaría de alguien con tu origen. Los regalos que llevé terminaron en manos del personal de limpieza del edificio. El contraste me hizo sentir como una payasa. Los padres de Derek llenaban el plato de Brittany con entusiasmo. Brittany y nuestro Derek son la pareja perfecta, dijo su madre radiante. Si no te hubieran engañado con ese otro hombre, ya estarían juntos desde hace años. Creo que es el momento. Deben estar juntos. El padre intervino. Sí, Brittany consiguió varios clientes grandes para Derek apenas entró a la firma. Su futuro no tiene límites, no como esa inútil de Brooke, que solo sabe cocinar y limpiar. Al oír esto, temblé de rabia. Yo fui quien consiguió esos clientes. Derek simplemente le atribuyó el mérito a Brittany. El dinero que yo generaba prácticamente sostenía toda la firma, pero Derek jamás me elogió. En cambio, siempre me menospreciaba, diciendo que solo conseguía casos gracias a la plataforma que su firma proporcionaba. Ahora, al escuchar las calumnias de sus padres, él ni siquiera intentó defenderme. Solo suspiró. Bueno, hemos estado juntos tanto tiempo. Es cómodo. Mi corazón se desplomó. Para él yo solo era comodidad. Su madre no
se dio por satisfecha. Derek, te digo que esa Brooke es mala suerte. Mira cómo murieron sus padres tan jóvenes. Casarte con ella solo traerá desgracias. Derek no respondió, pero yo ya estaba llorando. Mis padres habían muerto donando sangre para salvar a los suyos. Después de un accidente automovilístico, los padres de Derek estaban en estado crítico. Mis padres, que tenían el mismo tipo de sangre, donaron sin dudar. Pero no fue suficiente. Derek estaba destrozado. Mis padres, sabiendo cuánto lo amaba, donaron aún más sangre en secreto, más de lo que sus cuerpos podían soportar. Los padres de Derek fueron salvados. Los míos murieron. Al principio su familia se sintió culpable. Prometieron compensarme, cuidarme, pero la compensación nunca llegó. En cambio, me convertí en la mala suerte de la que hablaban. No pude escuchar más. Me di la vuelta para irme, pero Brittany me vio. Miren quién es, dijo con fingida sorpresa. Brooke. Derek y sus padres voltearon. Al verme, Derek instintivamente soltó la mano de Brittany. Brooke, ¿qué haces aquí? Brittany fingió inocencia. Derek, Brooke te adora tanto. Aparece donde sea que estés. Apuesto a que tiene un rastreador en ti. Ay, Brooke, no lo malinterpretes, continuó dulcemente. Derek y yo solo somos amigos de la infancia. Sus padres son como los míos. Tenemos reuniones familiares como esta todo el tiempo. Si te molesta, puedo irme ahora mismo. ¿Por qué te irías?, dijo Derek tomando su mano y mirándome con desprecio. Brooke, el bufete está hasta el cuello de trabajo. ¿Qué haces aquí siguiéndome? ¿Estás loca? ¿Disfrutas ser tan paranoica? Vuelve al trabajo ahora mismo y presenta un informe a RRHH por una sanción. Has perdido el pago del día y el bono de asistencia del mes. Sus padres se sumaron. Derek, ¿por qué mantienes a una parásita como ella? Despídela. Eres demasiado blando. ¿Cómo esperas que una empleada talentosa como Brittany se sienta valorada? Brittany fingió amabilidad. No hay problema. Yo me encargo de los errores de Brooke. Pero Brooke, no estás rejuveneciendo. ¿Qué harás si pierdes tu trabajo en la firma? Deberías disculparte con Derek. No seas tan terca. Los padres de Derek la elogiaban por su madurez y generosidad. La expresión de Derek se volvió aún más fría. ¿Qué estás esperando? Vuelve al trabajo y te lo advierto. Si no estás en la oficina al final del día, cuando termine la cuenta regresiva, ni se te ocurra intentar reconciliarte, estaremos terminados para siempre. Luego pagó la cuenta y se fue con su familia. Esa misma tarde, justo antes del cierre de la oficina, Derek se pasó por ahí. Al ver que yo no había regresado, se enfureció y se fue directo a un bar. Hizo que un colega filtrara casualmente su ubicación. Lo ignoré todo. 11 de la noche, el día casi había terminado. Derek había bebido hasta enfermarse, pero su agitación no disminuía. Seguía mirando hacia la puerta del salón privado con el corazón latiéndole cada vez que se abría. Pero nunca era yo. Su teléfono estaba en silencio. Le pidió a su asistente que revisara si estaba roto. Tras confirmar que funcionaba bien, su ánimo se desplomó. Estaba acostumbrado a que yo lo persiguiera, lo cuidara. Esto era nuevo y lo inquietaba. Miró la pantalla de su teléfono. Era una foto de nuestro primer beso. Una toma espontánea que él mismo había tomado en un momento de pura alegría. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Al final no pudo resistirse. Me envió un mensaje. Brooke, no digas que no te lo advertí. Faltan pocos minutos para que se acaben los 3 días. El mensaje no recibió respuesta. El ceño de Derek se frunció. La atmósfera alegre del salón se fue enfriando bajo su presencia gélida. El aire se volvió denso y todos bajaron el volumen de sus voces. Justo entonces la puerta se abrió. Todos miraron. Un colega entró corriendo sin aliento y sonriente. Está aquí, señor Miller. Está abajo, está arreglada. Se ve increíble. Tiene que verla. La expresión de Derek se relajó al instante. Se recostó en la silla con una sonrisa arrogante en el rostro. Ve y dile que llegó tarde. Ya son las 12:01. Si quiere que vuelva con ella, no será tan fácil. Afuera del bar llovía. No era una tormenta furiosa, sino esa llovizna silenciosa y constante que parece durar toda la noche. Desde la ventana de mi nuevo apartamento, pequeño, moderno, con un aire de libertad que aún me era extraño, observaba el reloj de la cocina marcar 12:01. Él debía estar esperando. Me imaginé la escena. Derek, recostado con arrogancia en su sillón de cuero favorito, rodeado de esos aduladores de la firma que lo seguían como sombras, con un vaso de whisky en la mano y su mirada clavada en la puerta, seguro convencido de que yo aparecería justo cuando la aguja del reloj cayera sobre el minuto 1. Pero nada ocurrió. No para él, para mí. Sin embargo, algo sí cambió. Cerré mi laptop y me permití sonreír por primera vez en horas. No era una sonrisa plena ni feliz, pero era mía, silenciosa, contenida, como un primer paso después de una larga prisión emocional. Mi teléfono permanecía en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. Era extraño. Derek no sabía perder. Él no entendía el silencio como una respuesta. Para él, el silencio era una provocación. Y sin embargo, ahí estaba. Su cuenta regresiva se había cumplido. Y yo seguía sin aparecer, sin pedir disculpas, sin rogar volver. Me senté frente a la ventana. El vapor de una taza de té caliente subía, humedeciendo el vidrio. Pensé en mis padres, en el sacrificio que hicieron, en cómo sus nombres se habían perdido en medio del desprecio de una familia
que solo los recordaba como esa pareja desafortunada. Sentí rabia, no contra ellos, sino por todo lo que permití después de su partida, por todos los años que desperdicié esperando que alguien como Derek me viera, pero ya no más. Al día siguiente me llamaron de mi nuevo trabajo. Mi amiga Valentina me pidió que la acompañara a una reunión clave. Había tensión en su voz, pero también una emoción apenas disimulada. No me dijo mucho, solo que confiaba en que mi presencia era necesaria. Vestí un blazer negro impecable y un pantalón de corte alto. Me maquillé como hacía tiempo no lo hacía. Me miré al espejo. Mi cabello, oscuro y liso, caía sobre mis hombros como una declaración de orden y control. Ya no era la mujer con la mirada apagada que todos asumían que volvería arrastrándose. Cuando llegamos al rascacielos del centro financiero, noté la placa de mármol frente al edificio. Era la sede de una firma aliada de Derek, una de esas pequeñas, pero estratégicas, empresas con las que él compartía clientes importantes. Valentina no dijo nada mientras subíamos en el ascensor. Solo me dedicó una mirada y un leve asentimiento. Confiaba en mí más de lo que yo misma lo hacía en ese momento. Al entrar a la sala de juntas, varias cabezas se giraron, algunos rostros conocidos. Una excompañera de la firma de Derek me miró con los ojos entrecerrados, como si no pudiera creer lo que veía. Y entonces el director general de la firma, un hombre mayor, canoso, con barba bien cuidada y traje oscuro, se levantó para dar la bienvenida a todos. Valentina tomó la palabra. Como nueva socia de nuestra firma, dijo con una sonrisa, es un honor presentarles a la abogada que liderará esta transición, Brooke. El silencio fue inmediato. Se escuchó una tos ahogada al fondo. Yo avancé respirando con calma. El hombre canoso me extendió la mano con respeto y, una vez que hablé, mi voz no titubeó. Gracias por la oportunidad. Estoy aquí para asegurar que esta colaboración no solo sea efectiva, sino justa para todos los involucrados. Entre los presentes estaba Vial, que había sido uno de los principales captadores de clientes del bufete de Derek. Su expresión fue de sorpresa y luego de duda. Alguien murmuró mi nombre. Vi como un asistente revisaba su celular con nerviosismo y ahí lo entendí. Derek aún no sabía que su mundo acababa de cambiar. No porque yo lo hubiese atacado, sino porque esta vez simplemente me fui y me llevé conmigo lo que él más valoraba, los cimientos de su imperio. Los correos comenzaron a llegar a primera hora. No a mí, claro, a Derek, en su oficina, ubicada en el piso 28 del mismo edificio donde antes se creía invencible. Las notificaciones vibraban como pequeñas bombas a punto de estallar. Los socios que antes se deshacían en halagos empezaron a preguntar por qué ciertos clientes clave, de los que sostenían toda la estructura de la firma, estaban solicitando la transferencia de representación legal. Algunos ni siquiera esperaron una respuesta, simplemente firmaron con otra empresa, con la mía. Yo no los perseguí, ellos me buscaron, y eso Derek no lo podía comprender. Para él, las personas eran piezas que movía a voluntad. Yo siempre fui su carta segura, leal, obediente, brillante, pero invisible. Nunca creyó que pudiera brillar sin su sombra. Esa mañana, mientras él lidiaba con la fuga de 1,900 clientes, Brittany llegó a su oficina cargando 3 carpetas gruesas, una sonrisa en la cara y un café caro en la mano. Su cabello rubio recogido en una coleta alta. Lucía una blusa azul cielo apenas formal y unos tacones que hacían más ruido que ella. Tenía la apariencia de una ejecutiva, pero nada más que eso. Cariño, dijo al entrar, me dijeron que este cliente quiere reunirse contigo, pero no creo que sea importante. ¿Quieres que lo maneje yo? Derek no levantó la vista. Su mandíbula estaba apretada, el ceño fruncido. ¿Qué cliente? Un tal González. No sé, lo vi molesto. Tal vez porque no respondí su correo a tiempo. González, Carlos González. Sí, ese cliente mueve $500,000 al trimestre, Brittany. ¿Y no respondiste su correo? El silencio fue inmediato. Brittany abrió la boca, pero no dijo nada. Por primera vez la vi sin esa máscara de dulzura fingida. El miedo cruzó por su rostro por un segundo. Lo reenvió ahora, murmuró, y salió con pasos rápidos y torpes. Derek se levantó de su silla y tiró el café en la papelera. Luego se asomó al pasillo y llamó a su asistente, la misma que solía despreciarme con sonrisa educada y uñas perfectas. Quiero el listado completo de todos los clientes que han solicitado cambio de representante legal en las últimas 48 horas. Ordenó. Ahora, desde mi nueva oficina, las noticias llegaban como ecos lejanos pero placenteros. Algunos colegas me enviaban capturas de pantalla de correos internos de la firma de Derek. El caos era palpable. Un socio menor incluso me escribió en privado para pedirme trabajo, pero no me dejé embriagar por el sabor de la victoria. Aún era temprano. Derek no se iba a rendir con facilidad. Él era el tipo de hombre que no toleraba la idea de perder, especialmente contra alguien que ya daba por derrotada. A media tarde recibí una llamada inesperada, un número conocido. No respondí. Segundos después, un mensaje. Podemos hablar. Solo hablar. Era Derek. No respondí. 20 minutos después, otro mensaje. Brittany
Brittany está muy estresada. Se equivocó en varios documentos y uno de los socios está furioso. Tú sabes cómo manejar estas cosas. Podrías venir unas horas. Lo compensaré. Respiré hondo. Me invadió una rabia amarga. Compensar. Después de todo, ignoré el mensaje. Lo bloqueé. Esa noche, mientras cenaba en casa con Valentina, recibimos una notificación conjunta. Uno de los antiguos clientes más grandes de Derek había firmado con nosotras oficialmente. Una cadena de clínicas privadas con contratos que duraban años. Valentina aplaudió eufórica. Yo solo me serví un poco más de vino. No entiendo cómo no lo vieron antes, dije girando lentamente la copa. Yo llevaba esos contratos desde el principio, solo que firmaban a nombre de él. Valentina me miró con una mezcla de admiración y rabia compartida. Ahora todos verán quién eras en realidad. Pero yo ya no necesitaba que lo vieran, solo quería que no lo olvidaran. Al día siguiente, Brittany volvió a fallar. Confundió dos casos sensibles. Una notificación judicial llegó al despacho acusando a la firma de negligencia. Derek gritó, golpeó la mesa, despidió a 2 asistentes, pero no a Brittany. No, a ella le compró flores esa misma tarde. Rosas rosadas. Yo solía odiar esas flores. Él lo sabía. Por eso nunca me las compró. La decadencia no llegó como un trueno, sino como una gotera lenta en el techo. Primero una mancha, luego el goteo, después el colapso. Derek apenas comenzaba a notar que su techo estaba podrido, y esta vez no habría nadie para sostener el balde bajo la fuga. Una noche sin sobresaltos es lo que más aprecio últimamente. Silencio, estabilidad, pero ese tipo de paz nunca dura cuando alguien como Derek está empeñado en arrastrarte de vuelta al barro. Eran casi las 11 cuando recibí el paquete, un sobre sin remitente sellado con cinta negra. Lo encontré al bajar a recoger comida, abandonado junto a las casillas de correos del edificio. El portero me dijo que alguien de traje lo había dejado hacía menos de una hora. No pregunté más. Lo abrí con cuidado, aún con los guantes puestos. Dentro había copias de documentos legales, cuentas bancarias vinculadas a la firma, correos impresos, firmas digitalizadas y mi nombre, mi firma, en varios contratos que nunca había autorizado. Me senté en el suelo, frente a la cocina, los papeles desparramados como cartas del tarot. Un nudo se formó en mi garganta. Reconocí algunos contratos, otros no. Pero lo peor no era no recordarlos, era que todos estaban vinculados a operaciones internas dudosas, a transferencias de fondos justificadas con mi rúbrica, a nombres de clientes que ya no trabajaban con la firma, a montos que yo jamás había tocado. Me usaron. No me sorprendía, no del todo. Derek tenía acceso a mis claves mientras trabajaba allí. Lo convencí muchas veces de dejarme firmar yo misma, pero en emergencias él agilizaba el proceso. Siempre pensé que no llegaría tan lejos. Guardé los documentos, los escaneé con calma y luego me serví una copa de vino tinto. El sabor no me llegó a la boca. Sentí algo más frío, más ácido, rabia. No de esa que quema en el pecho, era una rabia densa, muda, la que solo siente alguien que por fin se ve libre y descubre que los grilletes siguen manchando su piel. Valentina, al ver los papeles, palideció. Esto es grave, Brooke, asentí en silencio. Si esto sale a la luz como está, podrías terminar en problemas. Usaron tu firma en documentación de alto perfil. Algunas de estas operaciones podrían considerarse lavado de activos. Me reí. Una risa rota. Siempre dije que él me usaba, solo que no creí que lo hiciera tan literalmente. Nos miramos un instante. Entonces ella lo dijo. Hay que entregarlo. No puedo, no todavía. Si esto se filtra mal, podría quedar como cómplice. Valentina me tomó de la mano. Entonces prepáralo bien. Documenta cada movimiento. Reúne pruebas y cuando sea el momento lo entregas. No por venganza, por ti, para que esto no te siga persiguiendo. Durante las siguientes semanas, cada noche me dediqué a revisar mi pasado, contrato por contrato, archivo por archivo. Revisé viejos correos, fechas, nombres de testigos, incluso facturas archivadas. Algunas cosas encajaban, otras dolían. Recordé reuniones donde Derek me decía, ya firmé por ti, no te preocupes. Recordé noches en las que él me convencía de que no era eficiente, de que debía confiar en él para los trámites. ¿Cuánto abuso puede caber en un acto tan simple como firmar algo por otra persona? Al final armé un dossier completo, más de 150 páginas con milagros, pruebas, anotaciones, cronogramas y testimonios informales. Lo firmé con mis iniciales, sin venganza, sin rabia, solo con determinación. Lo envié a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y a la Unidad de Delitos Financieros. Sin escándalo, sin nombres en redes, en silencio, como todo lo que hice por años. 3 días después, una auditora se presentó en la oficina de Derek. Nadie supo quién la había llamado. Desde una distancia prudente, observé su mundo comenzar a desmoronarse, pero no con ruido, con papeles, con pruebas, con la verdad. La noticia no tardó en propagarse. Una auditora oficial entrando al despacho Miller & Asociados no pasaba desapercibida. No en ese mundo de trajes a medida y sonrisas hipócritas, donde todo el mundo sabe fingir, pero nadie sabe guardar silencio. Yo no lo vi con mis propios ojos, pero una excompañera, Lara, la única que me había tratado con algo de humanidad, me envió una foto por mensaje cifrado. Derek en la sala de juntas, los brazos cruzados, el ceño fruncido. Detrás de él, una mujer de cabello corto, gafas rectangulares y expresión imperturbable,
Hojeaba los documentos que yo había preparado. Hoy no fue un buen día para el jefe, escribió Lara debajo. No lo será por un buen tiempo, respondí. En la oficina, Valentina celebraba en silencio, pero yo no. No era tiempo de celebrar. Esto recién empezaba. La verdadera grieta se abrió días después. No en los tribunales, no en los medios, en su casa. Brittany publicó una historia en su perfil privado. Un video mal grabado, apenas unos segundos, pero suficiente para captar la atención. Su voz alterada. Derek fuera de cámara diciéndole que se callara, que no hiciera el ridículo. Luego un portazo. El video desapareció en minutos, pero varios ya lo habían visto, incluida yo. Sentí una mezcla extraña, no compasión, no por ella, pero sí una punzada de reconocimiento. Yo también había oído esa voz, esa frialdad, esa necesidad desesperada de controlar. 2 días después, lo inevitable. Otra publicación, esta vez en tono pasivo-agresivo, con una foto de un anillo en una caja cerrada, y el texto: no todo lo que brilla es compromiso. Y entonces silencio, pero no para mí. Esa misma tarde recibí una notificación anónima en mi correo profesional, un enlace a un archivo en la nube. Lo abrí con cuidado. Dentro, un video de vigilancia interna del despacho sin audio. Brittany y Derek discutiendo, ella empujando documentos, él gritando, sujetándola del brazo, ella zafándose, el jefe de recursos humanos entrando confundido, Brittany llorando. Guardé el archivo, no lo compartí, no aún. La ironía era punzante. Brittany, la protegida, la intocable, comenzaba a vivir el derrumbe, y Derek, tan obsesionado con su imagen, con su poder, ya no podía controlar la narrativa, no podía censurar lo que los ojos ya habían visto. Más tarde vi la cereza del pastel, en uno de los foros legales más importantes del país, donde abogados senior intercambian recomendaciones y alertas. Apareció una entrada titulada: ¿confiarías en un bufete que falsifica firmas internas? No mencionaba nombres, pero sí fechas que coincidían con los contratos que yo misma había denunciado. Los comentarios explotaron, algunos defendían, otros no, pero el daño estaba hecho. El prestigio de Miller and Asociados ya no era una armadura, era una mancha difícil de borrar. Esa noche recibí una llamada. Número privado. No contesté. Entonces un mensaje de voz. La escuché sin mover un músculo. Brooke, necesito hablar contigo. No es lo que tú crees, Brittany. Ella está confundida. Yo no quise que las cosas se salieran de control. Sé que estás detrás de esto. Sé que tú iniciaste esta cruzada, pero no sabes todo. No sabes lo que ella hizo. Pausa. Un suspiro. Tú eras distinta. Tú nunca me pusiste en peligro. Tal vez me equivoqué. Tal vez deberíamos hablar. El mismo guión de siempre. El mismo tono tibio de quien no sabe pedir perdón. Solo manipular la culpa ajena. No respondí. Solo eliminé el mensaje. La farsa se desmorona, pensé. Y esta vez, nadie va a sostener el telón. Firmar el contrato de mi nueva casa fue menos emocionante de lo que imaginé. No porque no lo mereciera, sino porque durante años asocié la comodidad con la culpa. Derek me enseñó eso, que desear algo más allá de lo básico era vanidad, que buscar belleza o confort era señal de superficialidad, que una casa con calefacción era un lujo innecesario si se podía dormir con más ropa. Pero ahí estaba yo sosteniendo la llave en la mano, parada frente a una villa pequeña pero luminosa, con ventanas amplias, techos altos y sí, calefacción central. Entré sola, no me importó. Cerré la puerta, dejé las maletas junto a la entrada y caminé por cada rincón como si marcara mi territorio emocional. Cada habitación era un pedazo de silencio ganado. El silencio bueno, el que no castiga, sino que libera. El jardín era sencillo, un par de arbustos, algunas flores tímidas y una valla blanca al fondo. Fue allí donde lo vi por primera vez. El hombre estaba agachado junto a la reja, ajustando unas maderas. Alto, de complexión atlética, cabello castaño oscuro con algunas canas visibles en las sienes, barba bien recortada. Llevaba una camiseta gris pegada al cuerpo y un pantalón de lona manchado de pintura. A su lado, una niña de no más de 7 años le alcanzaba clavos como si fueran piezas de oro. «Papá, ese no entra», dijo ella frunciendo el ceño. «Está doblado». «Entonces elige otro, ingeniera», respondió él con una sonrisa. «Este muro no se va a reforzar solo». Yo los observé en silencio, no queriendo interrumpir. La niña me vio primero. «Papá, ¿hay alguien ahí?» Él se giró con rapidez. Me encontró a mí de pie, algo torpe, sujetando un termo de café como si fuera un escudo. «Hola», dije. No quería espiar, solo estaba mirando mi nuevo jardín. Él sonrió con naturalidad. Se acercó limpiándose las manos en un trapo que colgaba de su cinturón. Entonces, «Bienvenida, soy Ethan. Ella es Sofía». «Brooke», respondí devolviéndole la sonrisa. Encantada. Nos dimos la mano a través de la cerca. Su apretón fue firme, sin exagerar. Su mirada, limpia, cansada, sí, pero no vacía como tantas que había visto últimamente. «Si necesitas ayuda con algo, me avisas. Soy bueno cargando cajas, malo decorando, pero fuerte». «Tomo nota», respondí agradecida. Sofía me saludó con una mano cubierta de polvo, riendo. Volví a entrar con el corazón un poco más cálido. Pasaron los días. Me instalé, decoré con calma, compré muebles sin que nadie me preguntara si era estrictamente necesario. Cociné por placer, no por obligación. Descubrí que el silencio podía ser compañía y no castigo. Y Ethan estaba siempre ahí. Un día me ayudó a subir una cómoda. Otro arregló una gotera del techo que no sabía que existía. Sofía venía con él. Se
sentaba en mi sala a hacer dibujos y me hacía preguntas imposibles. ¿Tú también eres mamá? ¿También? No, pero cocino tan bien que casi califico. Mi mamá cocinaba horrible, dijo con una risa bajita y luego se quedó callada. Se fue al cielo. Ethan la miró con ternura, pero sin interrumpir. Lo entendí. Algunas heridas se dicen sin llanto, sin explicación. Poco a poco sus visitas dejaron de ser favores. Se volvieron encuentros. Compartíamos café en el jardín, conversaciones ligeras. Nunca hablábamos de nuestras heridas, pero se notaban en la manera en que él escuchaba sin interrumpir, en la forma en que yo no buscaba justificar mi cansancio. Una tarde le conté lo del apartamento sin calefacción. Lo dije como broma, pero mi voz tembló al final. Ethan no me preguntó más. Solo se levantó, entró a mi casa y volvió con una manta que había visto en mi sofá. Me la puso sobre los hombros sin decir una palabra y ahí entendí. No era que nadie pudiera cuidarme, era que había estado rodeada de personas que solo sabían castigar. Cuando se fue esa noche, Sofía me dejó un dibujo. 3 figuras de palitos, una más alta, otra con pelo largo y una pequeña entre ellos. Abajo decía en letras torcidas: gracias por hacer sonreír a mi papá. Y entonces, sin querer, comencé a llorar. No de dolor, de alivio. El salón estaba adornado con luces cálidas, música suave y un murmullo constante de voces fingidamente educadas. La gala anual del Colegio de Abogados reunía a lo más brillante y lo más hipócrita del gremio legal. Asistí porque nuestra firma era una de las patrocinadoras y Valentina insistió en que mi presencia era importante. Es momento de mostrarte, me dijo, como si ya no lo estuviera haciendo. Usé un vestido burdeos, sencillo, elegante, de tirantes finos que dejaban mis hombros al descubierto. Recogí el cabello en una trenza baja. Me sentía extraña, distinta, no como alguien que se disfraza para una ocasión, sino como alguien que por fin no se esconde. Todo iba en calma hasta que los vi. Los Miller sentados en una mesa central riendo como si nada hubiera cambiado. Derek vestía un traje azul marino sobrio, su cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, como de costumbre. A su lado, su madre con un vestido color perla y su padre en gris carbón de rostro severo. Brittany no estaba. Me pregunté si la farsa había terminado también para ellos. ¿Vas a saludarlos?, preguntó Valentina, con ironía apenas contenida. Ellos no saludan, solo juzgan, respondí, pero no necesitaba acercarme. El destino lo hizo por mí. Un organizador del evento ajeno a las aquí, tienes el texto completo reescrito íntegramente en español, manteniendo exactamente las mismas palabras, la misma estructura y el mismo significado. Solo corregí los errores tipográficos evidentes para que sea legible y coherente, pero sin añadir ni cambiar ninguna idea ni expresión. Tensiones. Me llamó al escenario para agradecer a los nuevos miembros que habían contribuido al fondo pro bono del colegio Sinintonin. Yo estaba entre ellos, no podía negarme. Subí con paso firme, no miré a los lados hasta que hablé. Buenas noches, dije al micrófono mientras el silencio se expandía como un manto pesado. Me honra participar en este proyecto que ayuda a quienes no tienen voz, ni recursos, ni protección. Aquellos que muchas veces son olvidados por el sistema y por nosotros. Hice una pausa. Miré hacia la mesa de los Miller. Yo fui criada por padres que creían en la justicia. 2 personas humildes, generosas, que dieron todo por ayudar a otros. Literalmente murieron donando sangre para salvar la vida de los padres de un compañero mío después de un accidente. Un murmullo recorrió el salón. Ese acto nunca fue reconocido. Al contrario, con los años fui llamada mala suerte, peso muerto, interesada. Lo que mis padres hicieron fue borrado como si nunca hubiera importado. Vi el rostro de la madre de Derek endurecerse. El padre frunció los labios. Derek desvió la mirada. Hoy uso esta plataforma para honrarlos, porque el valor de una persona no se mide por el apellido ni por la cuenta bancaria. Se mide por lo que da, incluso cuando no recibe nada a cambio. El aplauso fue inmediato, fuerte, sincero. Bajé del escenario con el corazón latiendo como un tambor. No había planeado decir todo eso, pero lo dije y no me arrepentí. Más tarde, mientras cruzaba hacia la salida, la señora Miller me interceptó. Su perfume era el mismo de siempre, fuerte, invasivo. ¿Era necesario hacer un espectáculo con eso?, me espetó en voz baja, sin perder la sonrisa social. Era necesario que alguien lo dijera, repliqué. Su expresión se endureció. Tus padres hicieron una elección. Nadie los obligó. Sí, dije mirándola directo. Y ustedes hicieron otra. Olvidar. Ella se quedó en mí. Silencio. Derek apareció segundos después con el ceño fruncido. Brooke, eso fue innecesario. Nadie aquí tiene que cargar con lo que pasó hace años. Lo miré por última vez. Esa fue la parte más difícil. No por tristeza, sino por la claridad que sentí al hacerlo. Tú estás cargando con eso, solo que aún no te das cuenta. Y me fui. No con furia, no con llanto, con dignidad. No esperaba volver a verlo, mucho menos tan pronto. La mañana estaba tranquila, y Hannah había pasado temprano a dejar una caja de herramientas que me prometió prestar. Sophie estaba en la escuela, y él me sonrió antes de irse con ese gesto leve y honesto que ya conocía bien. Nos vemos luego, arquitecta, dijo guiñándome un ojo. Y yo, por primera vez en semanas, sentí el día empezar sin el peso del pasado, hasta que llegó el correo.
Un sobre de la Cámara de Arbitraje Legal. Notificación de conciliación obligatoria por Mator. Disputa contractual entre partes profesionales. Derek me había citado. Según el documento, él alegaba que mi salida de la firma había violado un acuerdo interno de confidencialidad y que mi rol en la fuga de clientes constituía competencia desleal. El cinismo era absoluto, pero no me sorprendía. Me presenté en la sede arbitral vestida de negro, traje sastre, cabello recogido, sin maquillaje, salvo un toque de labios neutros. Estaba lista, no para pelear, para resistir. Al llegar lo vi esperándome. Derek, el mismo de siempre, pero distinto, más delgado, el rostro ojeroso, la mandíbula tensa. Llevaba un traje que ya no le ajustaba con la misma elegancia. Al verme, esbozó una sonrisa torcida que no llegó a los ojos. Brooke, dijo, no pensé que vendrías personalmente. Pude haber enviado a mis abogados, pero preferí que habláramos cara a cara. Por supuesto, respondí. Así puedes... Sí, mentirme en persona. Entramos a la sala asignada. 2 árbitros, un secretario y una asistente tomaban nota. Era una instancia privada, informal, pero legalmente vinculante. Nadie más podía presenciarlo. Derek expuso su reclamo con tono contenido, casi diplomático. Dijo que mi salida fue sorpresiva, que generó daños, que mi cercanía con ciertos clientes generó conflicto de intereses al irme a una firma rival. Mencionó cláusulas, fechas, suposiciones. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando me tocó hablar, simplemente entregué mi carpeta. Todo lo que él alega como confidencial está registrado legalmente a mi nombre como responsable directa de esos casos, expliqué. Las firmas de contratos que él dice haber perdido ya estaban firmadas desde antes, porque yo los atraje, yo los trabajé, yo los gané. Saqué la copia de un antiguo correo suyo. No te preocupes, firmé por ti para ahorrar tiempo. Confío en ti. Los árbitros lo leyeron en silencio. Derek intentó intervenir. Eso no prueba nada. Fue un procedimiento interno. No demuestra intención. No, respondí, pero demuestra costumbre. Y entregué otro documento. Era la lista de contratos firmados bajo mi nombre sin mi autorización directa, muchos de los cuales coincidían con los archivos irregulares que denuncié semanas atrás. Derek se tensó. Un músculo en su cuello palpitaba. ¿Estás inventando esto para vengarte? Lo miré. Vengarme no. Eso implicaría querer lo que tú tienes. Y créeme, Derek, no hay nada tuyo que me interese conservar. Uno de los árbitros levantó la vista. Señor Miller, ¿tenía usted conocimiento de que estaba utilizando firmas digitales de su colega en documentos financieros? Derek tragó saliva. Intentó una sonrisa. Confiábamos el uno en el otro. No pensé que me acusaría después de todo lo que hicimos juntos. No hicimos nada juntos, dije firme. Yo trabajaba. Tú te apropiabas. La sala se quedó en silencio. Al final el fallo fue claro. No existía evidencia legal de violación de cláusulas exclusivas. Mi salida fue legítima y su intento de demanda, infundado. La Cámara Lemon Synthesis impuso una multa por mala fe procesal. Salí antes de que firmaran el acta final. En el pasillo, Derek me alcanzó. Brooke, escúchame. Todo esto fue un malentendido. Brittany no está bien. Me hizo cosas que tú no harías. Me provocó, me manipuló y yo pregunté. Yo nunca te provoqué. Nunca te hice perder el control, no respondió. Tú nunca me elegiste. Solo te gustaba tenerme ahí esperando porque eso te hacía sentir importante. Intentó tomar mi brazo, lo esquivé. Y ahora que ya no espero, ¿te das cuenta de que estás solo? Me alejé sin mirar atrás. No era rabia lo que sentía, era otra cosa, libertad. Aquella noche el cielo se veía más claro de lo normal. No era que las estrellas brillaran más. La ciudad rara vez lo permite. Pero había algo en el aire, una calma que hacía que el silencio no pesara. Me senté en el porche trasero con una manta sobre los hombros y una taza de té entre las manos. Entonces escuché las voces. No, Sophie, así no. La risa de Ihan atravesó la cerca. Si tiras la pelota así, vas a romper la ventana de nuevo. Y tú rompes cosas todo el tiempo, respondió Sophie con descaro. Me asomé. Ella tenía puesta una pijama de unicornios y sostenía una pelota de goma azul. Ihan vestía una camiseta negra ajustada, jeans algo gastados y una sonrisa honesta de esas que no se ensayan. ¿Problemas con tu asistente rebelde?, pregunté desde mi lado de la cerca. Ihan me miró, levantó una ceja y sonrió. Sophie dice que solo se va a dormir si tú vienes a cenar con nosotros. Yo hice lasaña y te prometo que no cocino tan mal como parece. ¿Eso es una amenaza o una invitación? Un chantaje emocional más bien. Sofía agitó la mano desde el jardín. Ven, hoy me dejaron poner extra queso. No sé por qué dudé. Tal vez porque aún me parecía ajeno el hecho de que alguien me invitara a algo sin querer nada a cambio. O porque una parte de mí, la parte herida, todavía dudaba si merecía cosas simples como una cena tranquila. Pero respiré hondo. Dame 15 minutos. La cocina de Ihan era acogedora con ese desorden hogareño que solo se da en casas donde hay vida. Unas macetas torcidas en la ventana, dibujos infantiles pegados con imágenes, una lámpara colgante que parpadeaba ligeramente como si se resistiera a jubilarse. Sophie puso la mesa con platos que no combinaban y cubiertos torcidos y me asignó el lugar más cercano al pan de ajo. Ese es para el invitado especial, dijo muy seria. Entonces me siento honrada. La lasaña estaba sorprendentemente buena. Hablamos de cosas simples, películas ridículas, vecinos ruidosos, errores culinarios. Ihan no habló mucho
mucho de su esposa fallecida, pero cuando lo hizo su voz fue suave, sin dolor, solo memoria. Yo lo escuché en silencio, con respeto. Había algo en su forma de mirar a Sophie que decía más de él que cualquier biografía. Después de cenar, Sophie se quedó dormida en el sofá, abrazando su peluche rosado, y Han la cargó con facilidad, como si fuera una extensión de su cuerpo, y la llevó a la habitación sin hacer ruido. Al volver, se apoyó en el marco de la puerta y me miró, casi como si dudara de algo. ¿Te sientes bien aquí?, preguntó. Sí, más de lo que pensaba. Nos quedamos en silencio unos segundos. La cocina en penumbra, la taza de té entre mis manos ya fría. Su cercanía se sentía tranquila, segura, nada forzada. Entonces dio un paso más cerca. Brooke, dijo con voz baja, no quiero incomodarte. Solo quiero que sepas que desde que llegaste a esta casa se siente distinta. Mejor. Lo miré. Sus ojos eran marrones con pequeñas arrugas en las comisuras. No era un hombre perfecto, pero era real y eso me bastaba. Cerró un poco la distancia, no toda, lo suficiente para que lo sintiera. Yo bajé la mirada. No estoy lista. Él asintió de inmediato, sin decepción, sin presión. Está bien, no vine a pedir nada, solo quería que lo supieras. Nos quedamos ahí, a medio paso de algo que no sucedió. Y aún así fue uno de los momentos más íntimos que había vivido en mucho tiempo. Cuando me fui, Sophie había dejado en la entrada un dibujo nuevo. Esta vez era una casa con luces amarillas en las ventanas y una palabra escrita con esfuerzo. Bienvenida. El sobre llegó por correo certificado sin logotipos ni advertencias. Solo mi nombre escrito en mayúsculas con esa tipografía impersonal que siempre anuncia problemas. Lo abrí sin prisa, pero con un nudo en el estómago que ya conocía demasiado bien. Demanda por incumplimiento de cláusula de no competencia. Leí esa línea 3 veces antes de reaccionar. Derek, por supuesto, siempre tenía una última carta escondida. Me estaba demandando, alegando que mi salida de su firma y la captación de ciertos clientes violaban una cláusula que yo misma había redactado años atrás bajo sus órdenes. Valentina me miró con el ceño fruncido mientras yo le pasaba la hoja. Esto es absurdo, murmuró. Esa cláusula no se te aplica. Tú misma lo especificaste. Tenía razón. En el contrato original yo había incluido una excepción explícita. La cláusula de no competencia solo aplicaba a cargos de dirección o asociados con participación accionaria. Yo no era ninguna de las dos. Era una empleada senior, sin poder de voto, sin acciones. Lo sabía y Derek también lo sabía. Aún así, había presentado la demanda porque no le importaba tener razón. Le importaba asustarme, cansarme, dañarme. ¿Y ahora qué?, me preguntó Valentina. Ahora se va a tragar su propia trampa, respondí. Llamé a Iván, uno de los abogados más meticulosos de nuestra firma. Calvo, siempre con trajes oscuros y corbatas perfectamente alineadas. Le bastaron 20 minutos para revisar todo. No tiene ninguna posibilidad de ganar, dijo sin levantar la voz, pero sí podemos hacer que esto le cueste caro. Durante la semana siguiente preparamos la respuesta legal. Buscamos los correos donde Derek me pedía firmar documentos, las actas de reuniones donde se negaba a promoverme, las pruebas de que nunca fui considerada parte de la dirección. El día de la audiencia llegué al juzgado con la misma calma con la que uno asiste a cerrar una herida. Derek estaba allí, traje azul, rostro pálido, ojeras profundas. A su lado su abogado, el mismo que había defendido a socios acusados de fraude antes. Me miró, pero esta vez no sonrió. El juez era joven, de expresión seria, gafas finas y tono directo. Derek habló primero a través de su abogado. Expuso sus daños, sus pérdidas, su versión ensayada. Cuando fue mi turno, me levanté y hablé con voz firme. Su señoría, esta cláusula fue redactada por mí. Sí, pero bajo instrucciones del propio demandante, y dejé muy claro que solo aplicaría a socios y directivos. Aquí están los documentos que lo confirman. Entregué el contrato original, los correos, las notas internas. Nunca fui socia, nunca tuve participación en la toma de decisiones. Fui excluida activamente de todo ascenso, y ahora me quieren aplicar una regla que fue diseñada precisamente para protegerlos de personas como ellos mismos. El juez leyó todo en silencio. Después de unos minutos habló. La demanda carece de fundamento. Se desestima y debido al uso temerario de recursos judiciales, se impone una sanción al demandante por mala fe. Mi abogado asintió con serenidad. Derek no dijo nada. Se quedó inmóvil, como si el peso del fallo le cayera directamente sobre la espalda. Su abogado bajó la mirada. Cuando salí del tribunal, lo vi en el pasillo. Me alcanzó con pasos lentos, como si aún creyera que su voz tenía poder sobre mí. Brooke, de verdad tenías que llegar tan lejos. Esto es lo que querías, humillarme. Me detuve. Lo miré con una calma que no me reconocía. No, yo no quería humillarte. Derek, solo quería que por una vez alguien te dijera no. Sus labios se apretaron. No dijo nada más. Y yo me fui sin temblar, sin mirar atrás, sin sentir culpa. Libre. El auditorio estaba lleno, pero no me importaba. Había flashes, cámaras, aplausos moderados, algunas miradas curiosas, otras respetuosas, algunas seguramente envenenadas. Pero yo caminé hasta el escenario como si fuera mío, porque lo era. Ese era el día en que me entregaban el reconocimiento a abogada del año en litigación ética. Nunca lo busqué, pero cuando llegó la nominación, Valentina casi lloró de emoción. Me empujó a aceptar. Esto es tuyo, Brooke. No por lo que sufriste, por lo que construiste. Subí al estrado con pasos tranquilos.
El vestido azul oscuro me quedaba perfectamente ajustado, sobrio, pero elegante. Llevaba el cabello suelto por primera vez en mucho tiempo. Había algo liberador en sentir el peso de mi propia presencia. Recibí el trofeo, cristal con bordes dorados, y me acerqué al micrófono. No tenía discurso preparado, solo verdad. Gracias, dije con una sonrisa leve. Cuando me gradué, creía que ser buena abogada era suficiente, que con trabajo duro, integridad y lealtad uno encontraba su lugar. No sabía que a veces ese lugar hay que construirlo desde el polvo, sola. Una pausa. Algunas personas asentían, otras evitaban mi mirada. Durante años trabajé para alguien que me hizo creer que no era suficiente, que el éxito era un favor, no un derecho, que debía agradecer por migajas, por silencios, por ser ignorada. Pero un día dejé de agradecer y empecé a elegirme. Respiré hondo. Este premio no es solo mío, es de todas las personas que han sido invisibles, que han trabajado en la sombra mientras otros se llevaban el mérito, que han tenido miedo y aún así siguieron, no porque fueran valientes, sino porque ya estaban hartas de callar. Los aplausos no fueron explosivos, fueron firmes, profundos, reales. Al bajar del escenario, Valentina me abrazó tan fuerte que casi tiramos el trofeo. Te lo dije, susurró. Hoy todos saben quién eres. Y aunque sonreí, supe que eso ya no me importaba tanto. Lo que importaba era que yo lo sabía. Y Han me esperaba en la salida. Traje gris claro, camisa sin corbata, ese aire sereno que ya se me había vuelto hogar. A su lado, Sofía agitaba una pequeña cartelita hecha a mano. Vamos, Brooke. Cuando llegué a ellos, Sophie me entregó un sobre doblado. Lo abrí. Era un dibujo. 3 personas en una casa con jardín. 2 adultos, una niña, un perro en la esquina, en el techo, escrito en letras torcidas. Familia. Aún no tengo perro, dije sonriendo. Podemos adoptar uno, respondió Ihan con una mirada que no necesitaba promesas. Caminamos hacia el auto bajo el cielo de la tarde, donde el sol comenzaba a bajar con dignidad. No nos besamos, no nos apresuramos, solo caminamos juntos. Y por primera vez en años no tenía que correr detrás de nadie, ni esconderme, ni pedir disculpas por ser quien era. Era libre, y eso era suficiente.